El día de hoy vamos a tener un mensaje especial enfocado al Día de las Madres. Vamos a hacer una pausa en nuestro estudio de Juan y vamos a ir a Timoteo. Ve abriendo tu Biblia ahí en segunda de Timoteo, por favor. Vamos a ver una porción de ahí. Siempre aprovechamos estos días porque la Biblia tiene algo que decir acerca de esto, ¿verdad? Día de las Madres. Qué importante, ¿no? El hecho de que Dios da vida a través de una mujer, ¿no? Es lo que estamos pues festejando, ¿no? El día de ayer, ¿no? Ustedes las mamis lo saben y saben lo que cuesta eso, ¿verdad? Amén. Yo no, pero las mamis sí, ¿verdad? Y no solo el dar a luz, sino el criar, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a tomar una pausa y vamos a ver ahí en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, del verso 1 al 5. Vamos a leerlo y oramos, ¿ok? Para iniciar el estudio. Dice así, 2 de Timoteo 1, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis prisiones, de mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por este día que nos permites reunirnos, estar juntos, meditar en tu palabra, meditar en esto, Señor. La maternidad, Señor, el día de ayer festejamos este día, Señor, y queremos dar gracias, Señor, por el tiempo que nos das de reunirnos y juntos entender esto de acuerdo a tu palabra, Señor. Danos sabiduría, entendimiento de tu palabra, enséñanos las verdades que están en ella, Señor. Rogamos que seas tú en cada uno de nosotros, que sea tu Espíritu Santo hablándonos y dirigiéndonos en este tiempo. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Pablo escribe esta carta, ya es la última carta que escribe, ¿ok? Estudiamos hace un par de años, más o menos 3 años, quizás un poco más, estas cartas de Timoteo. Y veamos eso, esta es la última carta que el apóstol Pablo escribe, por lo menos es la última que se registra en la Biblia. Porque él ya está a punto de morir, ¿no? Está esperando una sentencia de muerte, ya es segura, ya nada más está esperando cuándo, ¿ok? Y escribe esta carta, ¿no? A una persona pues especial para él. Claro que en la carta hay instrucciones, cosas que tenía que decir antes de partir, pero también le escribe con un corazón, ¿no? Un corazón de un amigo, ¿no? Y aún como un padre escribe a Timoteo, ¿no? Que es a la que va a dirigir esta carta, ¿no? Y lo que vemos al principio dice así, ¿no? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, ¿no? Empezamos a ver desde ahí, lo primero que apreciamos es el amor que tenía el apóstol Pablo hacia este joven llamado Timoteo. Un amor muy, muy sincero, ¿ok? Le dice, amado hijo, ¿ok? No era su hijo, sabemos que él no era el padre biológico de Timoteo. Al parecer, Timoteo tuvo un padre, era griego, no era judío, no era israelita, era griego, ¿ok? Era gentil. No se sabe qué pasó con el padre de Timoteo, ¿no? Pero pues Pablo lo adopta como un hijo, digámoslo así, ¿ok? Entonces el apóstol Pablo fue eso, como un padre para este joven Timoteo y le escribe así, amado hijo, ¿no? Gracia, misericordia y paz de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Y inicia la carta en el verso 3 dando gracias, ¿no? Siempre Pablo en sus cartas, después de la salutación, inicia con una acción de gracias, dando gracias a Dios por la iglesia a la que escribía, por la persona que escribía, ¿no? Y lo hace aquí también por Timoteo, ¿no? Y en esta acción de gracias vemos cosas muy interesantes, ¿no? En la vida de Timoteo. Y comenzando así, diciendo, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Entonces Pablo empieza con una acción de gracias y vemos el aprecio que Pablo tenía hacia Timoteo, vemos que era sincero,
¿no? Al grado de recordarlo siempre en sus oraciones. Y lo dice de esta manera: doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo siempre mostraba esto, una limpia conciencia, ¿no? Él siempre, no es que no hubiera pecado en él, sino es que él buscaba tener una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres, ¿ok? Y con esa limpia conciencia dice esto: sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. O sea, esto, Pablo no está mintiendo aquí, ¿ok? Realmente con una limpia conciencia diciendo: Timoteo, estás en mis oraciones, estás en mi mente, ¿ok? Era un aprecio muy, muy grande que tenía Pablo por este joven, ¿ok? Timoteo realmente fue un hombre que, o sea, ¿qué llevó a Pablo a apreciar a Timoteo, ¿no? Pablo tuvo muchos colaboradores jóvenes también, ¿no? Otros más mayores, que apreció, pero si tú conoces las cartas del apóstol Pablo, pues a nadie apreció tanto como a este joven, Timoteo, ¿verdad? ¿Y por qué fue? Creo que Timoteo ganó ese aprecio, ¿no? Como un hombre de verdad, ¿no? Un hombre de fe. Y vamos a ver un poco de eso, pero no fue que Pablo sintió lástima por Timoteo, ¿no? De que dijo: ay, pobre niño, no tiene papá, ¿no? Lo va a adoptar. No. Él simplemente vio lo que veía en Timoteo, ¿ok? Timoteo fue un hombre que se comportó como hijo, ¿no? Mostrando fidelidad, respeto, ¿no? Y eso, lealtad, ¿no? Al apóstol Pablo. Fíjate lo que el apóstol Pablo escribe en Filipenses. Déjame leerlo en Filipenses capítulo 2. Le dice a los Filipenses capítulo 2 verso 19. Él les dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, ¿no? Está hablando de este joven. Le dice Pablo a los Filipenses: espero enviarles pronto a Timoteo. Dice: para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo está encarcelado también aquí cuando escribe la carta a los Filipenses. Entonces él no puede ir a verlos, pero dice: les voy a enviar a Timoteo, ¿no? Para que yo también esté de buen ánimo al saber acerca de ustedes, ¿no? Dice el texto: pues a ninguno tengo, verso 20, a ninguno tengo del mismo ánimo. Entonces vemos que Timoteo, pues dice eso, ¿no? Era del mismo ánimo que el apóstol Pablo, ¿no? Había mucha similitud en el aprecio de ellos, y vemos ese cariño, ¿no? Que se tenía. Ninguno tengo el mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Ese era Timoteo, ¿no? Un hombre leal, como veíamos, ¿no? Un hombre de fe y que mostraba su aprecio. Dice el verso 21: porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de Él. Esto era conocido no solo por Pablo, sino por los demás, ¿ok? Ya conoce los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Ese era Timoteo, ¿no? Un hombre que se ganó el aprecio del apóstol Pablo de esta manera, ¿no? Timoteo fue el amigo más leal que tuvo el apóstol Pablo, y por eso escribe estas cartas. Pablo tuvo muchos amigos, como te decía, buenos colaboradores de él. Algunos lo traicionaron, ¿no? Algunos lo abandonaron, ¿no? Como dice más adelante en la carta, pero Timoteo siempre estuvo ahí. Por eso decía, fue un hombre leal, ¿ok? Leal y un hombre respetuoso, ¿no? Lo vemos en su trato con Pablo. Fíjate lo que escribió Pablo también en 1 Corintios 4. 1 Corintios 4, verso 17. Él escribe: por esto mismo os he enviado a Timoteo. Le dice a los corintios, él envía a Timoteo, dice que es mi hijo amado y fiel en el Señor. Así era Timoteo. Vimos que la carta, 2 Timoteo, comienza hablando de él como su hijo amado, pero aquí dice: y fiel en el Señor, ¿ok? El cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias, ¿no? Había algo en Timoteo, ¿te das cuenta? Había algo en Timoteo, ¿no? Que no solo llamó la atención de Pablo, sino lo que Dios utilizó. Y era esa fidelidad, ¿ok? Era esa lealtad que él tenía y mostraba. Hasta el último estuvo presente con Pablo. ¿Por qué? Porque era fiel en el Señor, como lo citó Pablo aquí en 1 Corintios. En la carta de 1 Timoteo, una carta anterior, le escribe esto. En el verso 2 lo ve así, ¿no? Cuando lo saluda, 1 Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Así era Timoteo, un hijo en la fe para Pablo, ¿ok? Y qué importante, ¿no? Es que haya hombres así en la iglesia. Hombres fieles, leales al Señor, hombres confiables,
que puedan servir con honestidad, que los líderes puedan confiar en ellos y poner, como veamos en Timoteo, al cuidado cosas que no se podrían en las manos de otra persona. Eso es lealtad, ¿te das cuenta? Eso es fidelidad. Y eso hace falta mucho en la iglesia el día de hoy. Hombres, mujeres fieles al Señor, ¿ok? Que sean no solo respetuosos, sino leales, honestos. Entonces Pablo empieza a hablar de Timoteo, da gracias, pero nos empieza a mostrar cómo era Timoteo, ¿ok? Y le dice ahí entonces: doy gracias a Dios, al cual sirvo de mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Verso 4, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, ¿no? Pablo deseaba ver a Timoteo, ¿no? Pablo está, te decía, en la cárcel, ya a punto de morir, esperando sentencia de muerte, y tiene un deseo: quiero verte, Timoteo. Obviamente Pablo ya no podía ir a ver a Timoteo, pero Timoteo sí podía venir, ¿ok? Y es la forma en que Pablo le está diciendo: ven, ¿no? Espero verte, deseo verte. Pero dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, ¿ok? No sabemos exactamente a qué se refiere Pablo cuando habla de las lágrimas de Timoteo, pero es muy posible que se refiera a cuando Timoteo vio por última vez a Pablo y se despidió de él. Quizás fue un momento triste y difícil, porque seguramente fue el momento en que fue arrestado el apóstol Pablo, probablemente en Troas, ¿no? Y Timoteo estuvo ahí y vio cómo se lo llevaron. Y con lágrimas en los ojos, Timoteo pues se despide de su padre, ¿no? En la fe, ¿no? De su gran amigo Pablo, ¿no? Y era algo que Pablo tenía muy presente, las lágrimas de Timoteo. Por eso dice: al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¿Qué está diciendo Pablo? Timoteo, sé que esas lágrimas son sinceras. Sé que me amas, sé que hay un aprecio sincero de ti hacia mí, ¿ok? Y por eso quisiera verte para llenarme de gozo, ¿ok? Timoteo era un hombre sensible, ¿te das cuenta? Era un hombre amado, como veíamos, su amado hijo. Era un hombre respetuoso, un hombre leal, pero también un hombre sensible, ¿ok? A veces se pierde eso el día de hoy, ¿no? Los hombres durante mucho tiempo se nos dijeron los chicos no lloran, ¿verdad? Sé hombre, no llores, ¿verdad? Y el día de hoy pues ya las mujeres también ya no deben de llorar, ¿verdad? Muchas mujeres ya son fuertes, ¿no? Empoderadas. Pero se está perdiendo eso, es sensibilidad, ¿ok? El llorar, el mostrar lágrimas, muestra sensibilidad en nosotros. Y cuando detenemos esas lágrimas, estamos deteniendo esa sensibilidad y nos hacemos duros. Y Dios no quiere que seamos duros, ¿ok? Dios quiere que seamos fuertes, pero no duros. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? A veces no lo vemos, pero una cosa es ser fuerte, ¿no? Y puedes tener lágrimas en los ojos. Y otra cosa es ser duro sin lágrimas en los ojos. Timoteo era un hombre que era fuerte en el Señor, pero también era un hombre sensible, ¿ok? Le dolió ver a Pablo en esa situación. Entonces es un hombre con un corazón abierto, ¿te das cuenta? Que puede expresar su cariño, su aprecio sin ninguna censura. Él lo hace así, ¿ok? Y Pablo lo sabía y lo vio, ¿no? Dice el verso 5, ¿no? ¿Recuerdas? Él dice: deseando verte, ¿no? Para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Había algo en Pablo, en Timoteo, que siempre llamó la atención de Pablo, ¿no? Hasta el último día dice esto: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, ¿no? Esa fe no fingida. La palabra no fingida en el griego son dos palabras, ¿ok? La palabra griega, el término griego es anupócritos, que significa literalmente sin hipocresía, ¿ok? Sin hipocresía. Entonces, trayendo a la memoria la fe sin hipocresía que hay en ti, ¿ok? En el griego, la palabra hipocresía o hipócrita hace referencia a un actor, ¿no? Un actor que usaba una máscara para personificar a otra persona que no era él, ¿ok? Entonces, la fe que menciona aquí, sin hipocresía,
Es la fe de una persona que no necesita de máscaras para tratar de fingir que es espiritual, porque en verdad es una persona espiritual. Y es lo que Pablo viene en Timoteo. Yo te he visto tu fe, ¿ok? Una fe sin hipocresía. ¿Y cómo sucedió eso? ¿Cómo fue que Pablo podía decir que la fe de Timoteo era una fe genuina, no fingida? Porque él vio esa fe en acción, ¿ok? Vio la fe de Timoteo, lo vio en la prueba. Timoteo acompañó a Pablo en muchos de sus viajes y obviamente vio a Pablo encarcelado, golpeado, y también le debe haber tocado a Timoteo, ¿verdad? Entonces en la prueba vio su fe en la derrota, vio su fe en la victoria, vio su fe permaneciendo y siendo constante, vio su fe creciendo y madurando. Eso es lo que vio Pablo en este joven, y eso lo vio desde un principio. Acompáñame a Hechos, capítulo 16. Hechos 16 nos narra cuando Pablo llama a Timoteo y le invita a ser parte de su equipo. Y comienza así los primeros versículos del capítulo 16 de Hechos. Dice que después llegó a Derbe y a Listra, ¿no? Timoteo era de Listra. Y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo. Me llama la atención que aquí ya Timoteo se le nombra discípulo, ¿te das cuenta? Discípulo de Jesús, ¿ok? O sea, no fue que Pablo se encontró a un niño huérfano, ¿no?, de padre y le dio lástima y ni siquiera era creyente. No, aquí Timoteo ya era un discípulo, un seguidor de Jesús, hijo de una mujer judía creyente, ¿ok? Era judía esta mujer, de raza judía, de origen judío, pero lo que dice es que también creyó en Jesús. Por eso ese creyente ya había creído en Jesús, o era cristiana, ¿ok? De origen judío, pero de padre griego. Y es todo lo que nos dice acerca de su papá de Timoteo, que era griego, ¿ok? No se nos habla de su fe, probablemente nunca creyó en Jesús, ¿ok? No sabemos si murió, algunos comentan que pudo haber muerto, otros dicen que quizás los abandonó precisamente por la fe de su madre, ¿no? Simplemente él ya no estaba ahí, ¿ok? Entonces era hijo de una judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, Timoteo era un tipazo, ¿no? Decimos, ¿no? Era el hijo perfecto, ¿no? Algunas dirán, era el yerno perfecto. O sea, era ese hijo que todos quieren, ¿no? Era Timoteo. Fíjate, las demás gente daba buen testimonio de él. Eso fue lo que vio Pablo, ¿te das cuenta? Un discípulo de buen testimonio, ¿ok? Entonces dice verso 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que ven en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Te das cuenta? Él no fue circuncidado al 8º día como judío, porque su padre era griego. Seguramente su madre quiso circuncidarlo, su papá no quiso, ¿no? Seguramente a su madre no le importó mucho, porque su madre cree en Jesús ya una edad más adulta, obviamente, ¿ok? El punto es que no estaba circuncidado. Entonces Pablo lo circuncida pues para que no haya un estorbo, no porque la ley lo dijera algo así, simplemente para que, lo dice el texto, ¿no? Por causa de los judíos que había en aquellos lugares, ¿no? Porque todos sabían que su padre era griego, entonces seguramente no estaba circuncidado. Entonces, para que vieran que estaba circuncidado, pues no tuvieran problemas en cuanto a la predicación del evangelio, es que Pablo le pide que se circuncide, ¿ok? Pero vemos esto, ¿no? Entonces, ¿cómo Pablo vio algo en este joven, en Timoteo? Y fue esta fe, como regresando a 2 Timoteo, esta fe no fingida, ¿te das cuenta? Al grado que los demás daban buen testimonio de él. Timoteo fue un hombre respetuoso, amado, leal, sensible, pero sobre todo fue un hombre de fe. Un hombre ejemplar, ¿ok? Como te decía, el hijo que toda madre desea tener. Y hasta aquí podrías pensar que hemos estado hablando de Timoteo y de Pablo, que es la relación quizás de un padre y un hijo, pero el mensaje no es del Día de las Madres, ¿no? Así es, y es lo que vamos a ver a continuación. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. O sea, Pablo reconoció la fe
de Timoteo, pero reconoce el origen de esa fe. Y aquí es donde entran las mamás, ¿verdad? ¿Te das cuenta de dónde vino? La cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice. ¿Ok? 2 mujeres, madres. ¿Ok? Qué increíble que la única vez que se menciona el nombre de estas mujeres es aquí. Y se habla de ellas respecto a su maternidad, ¿verdad? Como madres. Y hablamos de un nombre ejemplar, de una fe ejemplar, una fe no fingida, que Pablo reconoce, eso no vino de mí, Timoteo, yo no te lo enseñé, Timoteo. Yo cuando llegué y te conocí ya lo tenías, porque eso vino de tu madre, de tu abuela. ¿Ok? Entonces, pocas son las mujeres que en la Biblia se menciona acerca de su relación como madres. Algunas de ellas, la mayoría de ellas están en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento son menos, pero en este pasaje vemos una de esas menciones. Se trata de la abuela y la madre de Timoteo, como te decía. ¿Cómo empezó esto? En Hechos, acompáñame a Hechos 14 otra vez. La Biblia registra que el apóstol Pablo estuvo en 2 ocasiones diferentes en Listra. ¿Okay? La primera ocasión fue en Hechos 14. Quiero leer desde el verso 19. Pablo es apedreado en Listra. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Todo esto está en una región. ¿Okay? Dice que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, o sea, volvió a entrar a Listra. Y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Entonces él regresa a Listra. ¿Recuerdas? Timoteo era de Listra, lo vimos. A Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado cada uno con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esa fue la primera vez que Pablo llega a Listra. Probablemente fue en su primer viaje aquí donde él pudo haber conocido a Eunice o Loida, o al revés, o que ellas escucharon el evangelio a través de Pablo y creyeron. ¿No? Seguramente en ese momento Timoteo era un niño. ¿Okay? Entonces muchos están de acuerdo con eso. Aquí llegó el evangelio a Listra y ahí es donde su mamá y su abuela creen en Jesús y empiezan a instruir al niño Timoteo en la palabra de Dios. ¿Okay? La segunda vez fue algunos años más adelante, Hechos capítulo 16, lo que leamos ahorita, cuando llega y ya se encuentra a un discípulo llamado Timoteo. Ya no es un niño, ya es un joven, ¿te das cuenta? Seguramente Timoteo ya era un jovencito y como vemos llamó la atención de Pablo. Refiriéndose a la fe de Timoteo, Pablo menciona a la madre y la abuela porque ahí comenzó todo. ¿Okay? La madre de Timoteo fue una mujer de fe genuina en Dios. El significado del nombre de Timoteo es muy interesante. Algunos dicen que el nombre de Timoteo significa temeroso de Dios o que adora a Dios. Pero la traducción correcta de su nombre es apreciado de Dios. Apreciado de Dios. Y estoy seguro que ese nombre lo escogió su madre. ¿No? Temerosa de Dios, conociendo a Dios, como judía le puso así. Entonces Pablo reconoce la labor de la madre de Timoteo, pero ¿qué es exactamente lo que reconoce? Una fe no fingida, pero ¿cómo es esta fe? Acompáñame ahí Timoteo, pero adelante en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, 2 Timoteo 3, versículo 14. Más adelante Pablo le dice a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Ok? Le está exhortando. Persiste, Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y luego dice el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ahí está la clave.
Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Quién le enseñó las Sagradas Escrituras a Timoteo? ¿Su padre? No, era griego. ¿Recuerdas? A lo mejor ni siquiera estaba ahí. Su madre, su abuela. ¿Okay? ¿Has tenido una madre así? ¿Has tenido una abuela así? Que se haya preocupado siempre por hablarte la palabra, por enseñarte las Escrituras. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Quizás la fe que tienes el día de hoy no te has dado cuenta, pero viene desde ahí. Y tenemos que enseñar esa misma fe a nuestros hijos. ¿Te das cuenta? Madres, padres, ¿ok? Pero qué importante es el lugar de una madre. ¿Te das cuenta? En ese sentido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mamá, encárgate de esto. Encárgate de esto. Enséñale a tus hijos las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas pueden hacerles sabio para la salvación. ¿Te das cuenta? Es el regalo más grande. Las mamás enseñan español, matemáticas, de todo, ¿verdad? Pero lo mejor que le puedes enseñar, y desde pequeñito, es esto. Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa. Y el día de hoy veo eso, ¿no? Como mi hijo conoce al Señor. Mi esposa siempre se ha encargado de hablar del Señor, contar historias. Obviamente también yo lo hago, pero ella es la que siempre está más cerca y platican y le enseña y a ella le encanta. Y yo veo cómo Daniel conoce al Señor. ¿Okay? Él cree en Jesús. Él tiene el anhelo en su corazón de estar con Jesús. A veces hasta nos espanta porque dice, ya quiero estar en el cielo. Yo, no, hijo, espérate, mejor ya me quiero morir. No, espérate. Entonces ya empiezo a enseñarle, no, hijo, Dios tiene un propósito para ti, espérate, no llegará el momento. Pero ¿de dónde crees que vino esa fe? De su mami, ¿verdad? Y qué importante, mamás. O sea, la maternidad tiene un propósito más grande de lo que este mundo te puede decir. ¿Ok? Puedes llevarles a la salvación, ¿te das cuenta? Transmitirles una fe, como el texto dice, que no es fingida, una fe real. La iglesia necesita de hombres y mujeres reales, sin hipocresía, ¿verdad? Y todo comienza ahí. Así fue lo que comenzó con esta mamá, ¿no? En este joven llamado Timoteo. Timoteo tuvo el enorme privilegio, ¿te das cuenta? Es un enorme privilegio esto, de haber sido educado en un hogar temeroso de Dios. Mamá, papá, Dios te ha dado una herencia, ¿verdad? ¿Por qué crees que te la dio? Para esto. Busca que tu hogar sea eso, un lugar donde se tema a Dios, donde ellos puedan crecer con ese temor de Dios. ¿Ok? Él tuvo ese privilegio. Y desde niño fue instruido, como vemos aquí en la palabra de Dios. Timoteo conocía las Escrituras desde niño, gracias al cuidado e instrucción de su madre y de su abuela. Su madre simplemente decidió creerle a Dios y vivir de acuerdo a su palabra. Y eso lo llevó a eso, a exponer a su hijo desde niño a las Sagradas Escrituras. A veces pensamos, no, pero tú estás muy niño para saber de eso. No va a entender, tú estás muy chiquito. No sabes. Es el momento en que tú tienes que hablarle de Jesús. No le hables de Santa Claus ni de los Reyes Magos, eso no existen. Háblales de lo que realmente es verdad. Que eso lo atesoren en su corazón. Y no les diga esas cosas del Santa Claus porque son mentiras. Son fantasías. Es que es bonito. Bonito, cuando se enteran que es una mentira, no es bonito. Y ahora te van a decir, ¿también Jesús es mentira, papá? ¿También es mentira que murió por mis pecados en la cruz? ¿Es una fantasía? Diles la verdad. Diles la verdad. Y háblales de Jesús. Recuerda que la Navidad no se trata de Santa Claus, se trata de Cristo. Háblales de Jesús. ¿Ok? Qué importante es entonces de niños exponerlos a las Escrituras. ¿Ok? ¿Sabes por qué? Porque un día las Escrituras van a hacer su trabajo. ¿Sí sabes eso? Y así lo hicieron con Timoteo. Lo hicieron sabio para la salvación. ¿Te das cuenta? Dice Proverbios 22:6. ¿Recuerdas este versículo? Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él.
instrúyelo. Instrúyelo, que conozca las escrituras. A lo mejor tu hijo tiene un corazón duro y tú dices, es que no instruyo, pero no despierta, no te preocupes, llegará el momento donde las escrituras van a hacer su trabajo, donde él va a tener algo en la mente que recordar. Y vas a ver en ese momento de crisis, va a decir, sé a dónde tengo que ir. Yo veía a mi mamá, a mi papá todos los días, y yendo ahí en las crisis, ellos buscaban al Señor, y Dios los fortalecía, y les daba la victoria. Enséñales ese camino, desde niños, ¿ok? Se dice que el 85% del carácter de un niño se desarrolla cuando llegan a la edad de 5 años. Fíjate, 5 años. 85% de su carácter. Estás moldeando a un pequeño. Por lo tanto, los primeros 5 años de vida de un ser humano son los más críticos, los más importantes, ¿te das cuenta? Por eso dice, instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Timoteo llegó a ser un hombre piadoso porque su madre fue una mujer piadosa. Tenía ese ejemplo, ¿ok? Ella entendió que el mejor legado o herencia que podía darle a su hijo era eso, el conocimiento de Dios, el creer en Dios. Y así fue como la fe de su madre se había convertido en la fe de Timoteo. Una fe, como dice Pablo, no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre. Pablo conoció a su abuela y a su madre y se ve que esa fe no era fingida y se ve de dónde venía. Timoteo tuvo esa enorme bendición de haber crecido en una familia comprometida con la palabra de Dios. Comprométete a instruir a tu hijo en la palabra de Dios. Va a haber un resultado. ¿Sí lo ves? Velo como una responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahora tú crees en Dios. Y la Biblia nos enseña que son una herencia. Y Dios por eso te escogió a ti como padre de ese pequeño, de esa pequeña, para que tú lo puedas instruir. Él te ha dado su verdad. ¿Para que la escondas? No, para que se la enseñes. ¿Te das cuenta? Son esas saetas, ¿recuerdas? En manos del valiente, dice la palabra. ¿Y ya entiendes por qué dice manos del valiente? Porque tenemos una fe que está en contra, ¿verdad? De este mundo. Una fe que este mundo no aprecia y aborrece. Y es de valientes instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. No es tener hijos, eso no es de valientes. Hasta los cobardes tienen hijos, ¿verdad? De valientes es instruirlos desde pequeños en la palabra de Dios. Enseñarles la verdad de Dios. Enseñarles que estamos en un mundo corrupto y que mucho de lo que se está enseñando el día de hoy es mentira y es un engaño y es pecado. Y necesitamos mostrarles la verdad de Dios. ¿Estás de acuerdo? Amén, ¿verdad? Esa es la iglesia de Cristo. Columna y baluarte, ¿recuerdas de qué? De la verdad, ¿ok? Y necesitamos instruir a nuestros hijos de esa manera. Si Dios nos ha dado la bendición de tener hijos, se trata de eso. No es que el mundo los ve un logro más, una palomita más. Ya me logré, ya tengo un hijo. No, es una gran responsabilidad delante de Dios. Y nuestra responsabilidad como padres, como madres, es transmitirles esa fe. Una fe, ¿cómo es la fe? No fingida, ¿verdad? Una fe no fingida. Todo lo que hemos visto acerca de Timoteo fue la obra de Dios en él. Pero sin duda, el instrumento más importante que Dios usó en la vida de este hombre fue su madre. ¿No crees? Y ve qué hombre fue. ¿Ok? Eunice, la madre de Timoteo, crió a un hombre que se convirtió en un instrumento eficaz en la mano de Dios. Un hombre que ayudó demasiado en la propagación del evangelio al inicio de la iglesia primitiva. Ese fue Timoteo. El hombre al cual Pablo le dio la estafeta, le pasó la estafeta. Sigues tú, Timoteo. Imagínate nada más.
El nombre de Eunice en griego es Eunike, que significa, realmente de ahí viene la palabra Nike o Nike, como le gusta a muchos. ¿Okay? Significa victoriosa. Realmente Nike o Nike era la diosa de la victoria. De ahí viene la palomita y todo esto, ¿no? La marca. Pero de ahí viene ese nombre, Eunice. Y fue una mujer que tuvo la victoria en un hogar dividido, ¿te das cuenta? Y vio a su hijo convertirse en un hombre de fe. ¿Okay? ¿Cómo tuvo la victoria? Dice Juan, más adelante lo vamos a ver en el estudio de Juan. Esa es nuestra victoria, nuestra fe. ¿Te das cuenta? Mujer, ¿quieres ser victoriosa? ¿Quieres ser empoderada? Ten fe. Una fe no fingida que puedas transmitir a tus hijos. Un dicho judío dice así: Dios no puede estar en todas partes, por eso inventó a las madres. Bueno, eso solo es un dicho, sabemos que no es cierto, ¿verdad? Dios está en todas partes. Pero una de las formas en que Dios se manifiesta a sí mismo, estando en todas partes, es a través también del amor y el cuidado tierno de una madre, ¿no te parece? Estás mostrándole a tus hijos quién es Dios a través de ese amor. ¿Okay? El trabajo de una madre nunca termina, ¿verdad, mamás? Nunca termina. Pero su influencia dura toda la vida. Toda la vida. Si el día de hoy tú estás criando hijos pequeños, ve esta hermosa oportunidad que Dios te ha dado. No desperdicies la oportunidad que Dios te ha dado de enseñarles el camino de Dios. Si tienes hijos mayores y lo has hecho, enhorabuena. Vas a empezar a ver frutos, esperemos. Si la fe no fue fingida, así va a ser su fe de ellos, ¿verdad? Pero vemos cómo el papel de una madre es la tarea más importante, te das cuenta, de todo el mundo. No solo es al dar a luz, sino el criar. ¿Ok? Es tan importante eso. Porque creo que Dios creó a las madres también con ese fin. Fueron creadas para ayudarnos a llegar más fácilmente a Dios por medio de la fe. ¿Te das cuenta? Los padres tenemos la responsabilidad también, claro, obviamente, pero los padres no estamos tanto en casa. Tú lo sabes, ¿no? La tarea de una mujer es más estar en casa con sus hijos, estar cuidándolos, criándolos. Por eso es importante una mamá que esté ahí, que todo el tiempo esté ahí. ¿Ok? Ese es el ejemplo de dos mujeres que pudieron transmitir su fe a este joven llamado Timoteo. Y tal vez el día de hoy tú digas: es que yo no tengo un esposo, soy madre soltera. Y puedes pensar que instruir a tus hijos en el camino de Dios será difícil para ti. Pero lo que vemos aquí es muy diferente. La madre de Timoteo, Eunice, fue una madre en esa misma situación. ¿Sí se dan cuenta? Vimos que nunca hace mención de su esposo. La Biblia no nos dice qué sucedió exactamente con su esposo, pero lo que sí nos muestra es que fue un hombre que no tuvo el interés de dirigir a su hijo en el camino de Dios. Y eso la llevó a ella a guiarlo en la piedad. Entonces se puede, claro que se puede. ¿Ok? Si tu caso es que eres madre, pero tu esposo es un incrédulo, pues lo mismo, ¿no? Recuerda que Eunice en algún momento se encontró en esa situación. Y ella simplemente se enfocó en su fe en Dios. Confía en Dios. Ella confió en Dios. Y Dios le dio la capacidad de instruir a su hijo en la fe. Es que a mi esposo no le interesan las cosas de Dios. Mi esposo ni siquiera me deja venir. Abre tu Biblia. ¿Verdad? Abre tu Biblia. Enséñale a tu hijo quién es Dios. Si tu caso es que ya eres mayor, a lo mejor ya tienes hijos ya adultos, que ya tienen hijos, o sea, ya eres abuela. ¿Recuerdas a la abuela? ¿Loida? Que puedes pensar eso: bueno, todo esto se oye bonito, pero mis hijos ya son adultos, ya están casados, ya es tarde para mí. Pues no. Aquí nos habló no solo de la madre de Timoteo, también nos habló de la abuela de Timoteo. ¿Ok? Y si ese es tu caso, aún hay oportunidad de ayudar a tus hijos
¿Para qué? Para que tus nietos puedan amar y servir a Dios. Enséñales los preceptos de Dios. Cuando me refiero a ayudar a tus hijos, no es estarles cuidando a sus hijos. No está mal que de vez en cuando los cuides. Estoy hablando de que tú también les enseñes, les recuerdes las palabras de Dios. Abras la Biblia, les digas, hijo, esto dice la palabra. O a tus nietos, les enseñes las historias bíblicas. ¿Ok? Si el día de hoy estás aquí y tú no sabes de qué estamos hablando, es la primera vez que vienes, no has creído en Jesús, si tu caso es ese, que no has entregado tu vida a Cristo, no esperes más. Nunca es tarde para rendir tu vida a Dios. Nunca es tarde para que Él comience a hacer una obra en tu vida. A lo mejor el día de hoy vienes con problemas así y dices, yo tengo problemas en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, etc. Necesitas al Señor, lo sabes. Entrégale tu vida a Cristo. Con una fe sincera, como veíamos aquí. Y deja que Dios se encargue de transformarte y de ser un instrumento en tu hogar. Porque es lo que Dios quiere. El ejemplo de Eunice, la madre de Timoteo, nos enseña que todo lo que en realidad necesitamos hacer es amar la palabra de Dios. Siendo obedientes a la palabra de Dios. Teniendo una fe genuina. Romanos dice que la fe viene por el oír, ¿recuerdas? Y el oír por la palabra de Dios. Es lo que necesitamos hacer, o sea, amar su palabra y enseñar a nuestros hijos a amar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es por medio de la palabra que ellos van a conocer a Jesús. Y es por medio de ella que van a experimentar la salvación, como sucedió con Timoteo, lo hizo sabio para la salvación. Es lo que necesitas. De repente hay tantas cuentas, ¿no? En Instagram, Facebook, ¿no? Y aún se hacen literatura acerca de maternidad. Y todo lo que necesitas es una fe sincera, ¿te das cuenta? Todo lo que necesitas es eso. Un deseo genuino de compartir esa misma fe a tus hijos. Enseñarles a vivir por fe. Creer en la palabra. Es una fórmula muy sencilla. Pero sobre todo es una forma en la que está al alcance de todos. Abre tu Biblia. Camina con el Señor por medio de la fe y enséñale ese camino a tus hijos. Celebramos a las mamás. El día de hoy tomamos este día para recordar esto, celebrarlas, pero sobre todo celebramos y honramos el papel que ellas tienen como madres. Reconocemos esa ardua tarea que tienen cada uno de ustedes y damos gracias a Dios por eso. Les honramos eso y reconocemos que es la tarea más importante que vemos hoy en el mundo. ¿Ok? Gracias más por su tarea. Gracias por lo que están haciendo. Y quisiera simplemente terminar haciendo una oración por ustedes. Si eres mamá, ponte de pie, por favor. Cada mamá, póngase de pie. No importa si son abuelas, también pónganse de pie. ¿Ok? Si has tenido un ser en tu vientre, ponte de pie. Queremos orar estas cosas y dar gracias a Dios por tu vida. ¿Ok? Señor, en esta mañana agradecemos por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos de dónde venía la fe de este joven Timoteo, de su abuela, de su madre, una fe no fingida que fue transmitida, Señor, a través de la vida de ellas. Y hoy queremos agradecerte por la vida de cada mamá aquí en tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por la labor y la tarea que tú les has dado, el llamado que tú les has dado de ser madres y todo lo que eso conlleva, Señor, que es una tarea muy, muy extensa, Señor, y a veces muy difícil, pero sé que tú has estado con ellas y te agradecemos. Gracias por la vida de cada mamá, Señor. Agradecemos por nuestras mamás, por nuestras esposas, Señor. Gracias, Señor, por nuestras abuelas. Gracias por cada una de ellas, Señor. Sobre todo las que han creído y nos han enseñado tu camino. Gracias por la bendición que ha sido para nosotros, Señor. Sigue obrando en ellas, aún las están conociendo el día de hoy. Señor, lo que hablas a sus corazones, ayúdales, Señor,
a confiar en tu palabra, a transmitir esa fe a cada uno de sus hijos. Sigue haciendo tu obra en cada una de ellas, sosténlas, fortalécelas cada día, Señor, en esta tarea tan ardua. Sé tú con ellas, Señor. Tú sabes que a veces es difícil y a veces dan ganas de tirar la toalla. Señor, tú lo sabes, tú has escuchado las oraciones de ellas, Señor, pero tú también las has fortalecido y te damos gracias por eso, porque, Señor, no han desmayado. Aquí están, Señor, y están con nosotros y te damos gracias. Fortalécelas, sosténlas. Recuérdale, Señor, que de todo ese trabajo va a haber un fruto, Señor, eterno, Señor, que produce salvación. Gracias, Señor, por la vida de cada mamá. Bendícela, Señor, y gracias por tu palabra, Señor. El día de hoy las honramos y te damos gracias por cada una de ellas. En el nombre de Jesús, amén. Dales un aplauso a cada mamita que está ahí. Muchas felicidades, mamás.